Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Liz y les doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal. El día de hoy, como probablemente vieron por el título de este video, les traigo trucos, consejos. La verdad aún no estoy segura de cómo ponerle a este video, pero básicamente son, pues sí, como consejitos para describir escenas en sus libros. Oigan, antes de empezar, probablemente ya lo notaron, pero me pusieron nuevas ligas en los brackets. Y ahorita que me estoy viendo en la cámara, siento como si trajera algo en los dientes y me da como que no sé qué, porque quiero quitármelo, pero obviamente yo sé que no me lo puedo quitar, o sea que no es que traiga algo en los... O sea, sí traigo algo en los dientes, pero sí, ¿saben cómo? No es como comida, o sea, siento que es como si trajera comida, como si trajera alguna mancha, pero pues en realidad no. Sí me distrae un poco al momento de grabar, lo que sea porque ya me quiten estas cosas, la verdad. Antes de empezar este video quiero aclarar que yo no soy ninguna experta en escritura, no he publicado absolutamente nada, o bueno, no un libro como tal, simplemente disfruto de la escritura y sí, claro que algún día me gustaría así poder oficialmente compartir mis escritos de una forma u otra. Estos consejos que les voy a platicar son cosas que yo he visto como lectora, que yo misma he cometido como escritora y que a lo mejor he ido puliendo a lo largo de los años, y de alguno que otro cursillo por ahí que he visto de escritura, de consejos y así, de personas que sí han publicado libros y que se dedican a esto y que pensé que le podría servir a más de uno. Así que, ¿qué les parece? Para no hacer muy largo este video, lo que ya va a hacer, vamos a comenzar de una buena vez. La verdad es que el tema de describir, sobre todo escenas o ciertos sucesos, para mí sí representaba como que un reto, porque siento que hay que tener como que un equilibrio entre describir muchas cosas y no describir lo suficiente. O que de repente me siento muy perdida en la escritura. Yo, por ejemplo, siempre procuro tener una pequeña guía de lo que quiero que ocurra. Y ese supongo que sea mi primer consejo. Es decir, yo, por ejemplo, ya tengo escrito lo que quiero que ocurra en cada capítulo antes de empezar a escribirlo como tal. Tengo mis escenas previamente planeadas y esto puede ayudar a que pues no nos sintamos tan perdidos y tengamos un rumbo, sepamos que es a dónde queremos llegar más que nada con esas escenas o esos capítulos. ¿Qué es lo que quiero que ocurra en esta escena? ¿Qué es lo que estoy buscando? Son preguntas que pueden ayudar a definirla mejor y sobre todo a determinar cuáles son los elementos principales de esta, como por ejemplo el escenario, los personajes que participan, lo que va a estar ocurriendo, lo que van a conversar, el tono que va a tener dicha escena y por ejemplo cuál es como que el propósito. Y una vez que tengo ya la escena más o menos estructurada, me imagino cómo se puede ir desarrollando, y esto puede ser muy sencillo si son como que escenas muy cotidianas, por ejemplo, si simplemente son como que conversaciones o escenas que a lo mejor ya tenía previamente desarrolladas en mi cabeza. Por ejemplo, creo que todos cuando vamos escribiendo un libro hay como que ciertas escenas que ya tenemos planeadas incluso desde antes de escribir, que a lo mejor es como que lo que nos llevó a la idea inicial. Entonces, por ejemplo, en eso es muy sencillo que fluya para mí, porque es como si ya estuviera visualizando una fotografía que ya conozco en mi cabeza, y plasmarlo me resulta más sencillo. En el caso, por ejemplo, de escenas de acción, sí es un poquito más complicado, sí me tengo que detener a visualizar cómo va a ser la escena como tal y a lo mejor tomar un poco de inspiración, viendo, por ejemplo, algunas escenas de pelea o cosas así como para ver cómo son los movimientos más o menos fluidos. Ahora, aquí lo realmente que les digo con lo que yo batallo es el equilibrio entre las descripciones suficientes y demasiadas. Y aquí les voy a dejar unos tips que me han ayudado como para encontrar ese equilibrio. Para empezar, a cuando no escribimos suficiente puede terminar pasando que el lector no sienta inmerso en la historia, es decir, que no haya nada con lo que él pueda conectar y pues obviamente se termine aburriendo y dejando la historia. Yo creo que a muchos nos ha pasado. Y un consejo que ya voy a ver en un curso de escritura es que nos apoyemos de los aspectos sensoriales, es decir, de nuestros 5 sentidos. Creo que el más obvio o el que más se suele usar es el de la vista, que es lo que estamos viendo, que es lo que está viendo el personaje, que es lo que está ubicado en la escena, cómo se ve el personaje, la vestimenta que trae, etcétera. Otro sentido el que nos podemos apoyar es el de escuchar. Y aquí pueden ser tanto ruidos de fondo que le den como que más realismo a la imagen, o a lo mejor tonos de voz que pueda estar usando el personaje con el que están platicando, incluso el mismo protagonista, o cualquier otro sonido que pueda servir como para darle ambiente a la escena. Después tenemos el tacto, y pues aquí pues también puede ser si el personaje está tocando algo, si está haciendo alguna especie de gesto, o si algún otro personaje lo está tocando a él. Y por ejemplo, a lo mejor algunas de las emociones que
que evoca en el otro personaje y así. Después tenemos el olfato, y aquí pues los aromas de hecho aprendí que pueden evocar muchas emociones también, o algunos recuerdos del protagonista, y pueden ayudar también a darle cierto tono a nuestras escenas. Y un ejercicio creativo que pueden aplicar para empezar a practicar esta parte es, por ejemplo, agarrar ya sea una fotografía o una pintura que ustedes googleen o que encuentren por ahí en internet, y ustedes describan más o menos qué es lo que pueden ver, lo que pueden escuchar, lo que pueden oler, lo que pueden sentir, como para, les digo, ir practicando esto de añadir aspectos sensoriales en las escenas. Y pues obviamente no se trata como que de describir absolutamente todo, tienen que ser párrafos chiquitos, a lo mejor de 500 palabras a lo mucho. Y como les digo, realmente siento que apoyarse en esto puede darle a dar un tono a la escena. Si por ejemplo es algo triste o algo feliz, por ejemplo alguna escena de algún thriller psicológico o de terror. Y sobre todo nos puede, yo siento que, ayudar a aplicar esto de mostrar más que decir. Por ejemplo, en lugar de decir que el personaje está triste, podemos transmitirlo a través de los gestos que esté haciendo, con su cuerpo, o como les dije hace un momento, con su tono de voz. Siento que a veces puede ser un poco complicado, pero por aquí les voy a dejar una imagen que probablemente va a quedar muy chiquita en la edición, pero si no, les voy a estar dejando como que el link de Pinterest donde yo la encontré, que es diferentes tonos de voz que pueden aplicar los personajes, dependiendo si son tonos neutros, felices, molestos, etc. Y siento que eso, cuando lo vi por primera vez, me ayudó bastante. Y también otros recursos que he encontrado parecidos sobre descripciones, ya sea por ejemplo de ropa, de casas y así. Porque no sé si esto les pasa, pero a mí a veces sí se me hace como que complicado encontrar las palabras que quiero utilizar para describir mis escenas o mis lugares. Entonces tampoco tengan miedo de buscar literalmente este tipo de imágenes que les voy a mostrar, y les voy a estar dejando aquí en la descripción por si alguien las quiere utilizar, porque al final de cuentas pues esto les puede ayudar a ustedes a enriquecer más sus historias. Pero después tenemos otro extremo, que es a lo mejor de donde decimos, bueno, ya estaré incluyendo demasiadas descripciones, ya estaré divagando mucho. Y para esto también encontré 4 preguntas que nos podemos estar haciendo para mejorar en este aspecto. La primera de esas es si el lector ya tiene una imagen preconcebida de lo que está pasando o lo que estamos describiendo. Aquí es, por ejemplo, en el curso que vi, nos decían que había que recordar que nuestro lector pues tenía imaginación, y había cosas que, por ejemplo, ya habían sido, digamos, descritas muchas veces, o que ya eran como que hasta cierto punto cliché. Entonces como que repetirlas en nuestros escritos pues puede resultar un poco cansado, aunque a lo mejor no sea algo que nosotros hayamos descrito mucho. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen la palabra hospital, creo que todos tenemos como que una imagen más o menos de cómo se ve un hospital, de sus paredes, de los ruidos, de los aromas estériles que siempre les gusta poner. Por lo tanto, describirlo en una escena sí puede resultar un poquito de más, y aquí es cuando entra el menos es más. A lo mejor sí podemos como que darle un poco de ambiente a la escena del hospital, pero pues no caer en demasiadas descripciones. Quizás a lo mejor mencionar algo específico, porque por ejemplo a veces es común que usen personajes que a lo mejor tienen historial de algún familiar que haya estado en el hospital, o incluso ellos mismos, y que siempre mencionen como que esto de los pitidos de las máquinas, de los aromas estériles de las habitaciones, para evocar algún recuerdo o alguna emoción en el personaje. Y aquí es donde entra lo que les decía hace rato de los aspectos sensoriales. Entonces aquí podría valer ponerlo, porque pues es parte como que del trasfondo del personaje, etcétera. Les digo, si tiene el propósito de a lo mejor transmitir algún recuerdo o emoción, lo podemos dejar, pero obviamente sin divagar tanto en las descripciones, porque como ya les dije, pues la idea preconcebida del hospital pues ya está bastante en el colectivo, creo yo. Y así con varias cosas, ¿no? Si por ejemplo ustedes dicen, bueno, yo por ejemplo también tengo la idea de cómo es una escuela, o de cómo es un árbol, o por ejemplo en el curso también mencionaban mucho lo de cielo estrellado o cielo muy azul o cosas así, porque eran como que cosas que ya se habían repetido mucho antes. La segunda pregunta que nos podemos hacer es si ayuda a crear un tono, es decir, si la escena es triste, a lo mejor divagar sobre el tema o el acomodo de ciertas cosas en la habitación podría terminar por matando el tono de la escena, y obviamente cuando el lector vuelva a ella pues ya va a estar completamente desconectado, ya no le va a transmitir nada. Y aquí me acordé mucho de una ocasión en la que Raiza mencionó que las descripciones de los libros de Pretty Little Liars eran muy peculiares, porque de repente divagaba en cosas sin sentido, en aromas
súper extraños, o se metía a describir profundamente el color de las paredes. Te sacaba de la escena que estaba ocurriendo y cuando volvías pues obviamente ya no estabas dentro de ella. Y para colmo lo que te había contado ni siquiera venía al caso. Entonces pues mataba completamente el tono de la historia. Bueno, de la escena como tal. Después tenemos la pregunta número 3, que es si ayuda a transmitir las emociones del personaje. Y esta creo que es bastante sencilla y se explica por sí sola, y creo que va mucho de la mano con la pregunta anterior y con lo que ya hemos venido platicando en puntos anteriores de este video. Y la cuarta pregunta que podemos hacernos es ¿qué pasaría si quitáramos la escena? Y aquí obviamente tendremos que ser súper honestos con nosotros mismos. Es bueno ser autocríticos, pero tampoco hay que caer en ser demasiado duros con uno mismo. Y créanme, yo he estado ahí, yo he estado en ese momento en el que a lo mejor tenemos que quitar escenas o capítulos o cambiarlos porque no están funcionando. A lo mejor es una escena que nos gusta porque está muy bien descrita o sentimos que nos lucimos con esa escena en particular, o porque a lo mejor fue una de las primeras ideas que tuvimos y es válido que conforme vayamos escribiendo el libro vaya cambiando, nuestras ideas vayan cambiando, el rumbo que a lo mejor teníamos al inicio haya cambiado y tal vez esa escena ya no esté funcionando. También me ha sucedido. Les digo, pueden pasar muchas cosas aquí, pero a lo mejor si nos detenemos un momento a preguntar, tal vez realmente no ayuda a crear un tono, tal vez saque al lector de lo que estabas contándole, o puede que también después no sea una escena tan importante o que conecte tanto con escenas anteriores o posteriores que vayamos a escribir. Por lo que les digo, aquí a lo mejor sí va a ser necesario ser honestos y pues simplemente eliminarla, o incluso podemos tomar la opinión de lectores beta que nos digan. A mí esto me sirve mucho porque muchas veces pues sí me ayuda como que a corregir y a ver esos errores, y les digo, estas escenas o descripciones medio extrañas que a lo mejor yo no veo y que pues nuestra historia se enriquecería muchísimo más si simplemente la quitamos. Que a lo mejor objetivos podría cumplir una escena, puede ser por ejemplo introducir algún conflicto, proporcionar alguna información, por ejemplo ya sea de la trama, de los personajes o incluso del mundo que hayamos construido, resolver alguna situación u un conflicto de manera positiva o negativa dependiendo del ritmo que le vayamos dando a nuestra historia, las reacciones de personajes o cómo se relacionan entre ellos, darles también como que objetivos o presentar a los mismos personajes, profundizar en ellos y en las relaciones que tienen, cómo se relacionan con nuestro entorno y con nuestro mundo, y que sean también para que la historia avance. Si a lo mejor se pierde un poquito de sus objetivos, pues les digo, podríamos replantearnos si escribirla o no. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les pueda servir. Si les gustó este video, recuerden darle manita arriba, suscribirse y activar la campanita para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video. También les recuerdo que abajo en la cajita de los comentarios me encantaría que me dejaran sus opiniones y sus propios consejos para escribir escenas para que este video se enriquezca un poquito más. También les recuerdo que abajo en la cajita de la descripción voy a estar dejando todas mis redes sociales para que vayan, me sigan y platiquemos un poquito más. Y espero que nos estemos viendo el siguiente jueves con un nuevo video. ¡Hasta luego!